Lo sé, amigo, lo sé. A veces sientes que no eres nada. Pues claro, ¿cómo lo vas a hacer? Solo somos un chispazo de conciencia sobre un mar de nada. De la nada eterna que nos trajo y a la nada eterna que nos va a llevar. ¿Cómo decía el buen libro? No, el otro. Ándale, ese mero. Del polvo eres y al polvo volverás. No puedes hacer nada al respecto. Así como todo tiene un inicio, todo tiene un final. Y pues así es como funciona todo. No hay nada que hacer. Y es que es cierto, por ti mismo no eres especial. El detalle es que no eres el único aquí. Retomemos la frase del buen libro. Del polvo eres y al polvo volverás. A pesar de que este texto fue escrito antes de Cristo, o bueno, con una antigüedad mínima de 1500 años, a pesar de eso, esa descripción es bastante precisa. Verás, cuando ocurrió el chispazo de energía del que venimos, no había nada, ni siquiera polvo. Fue la creación de los primeros átomos que generaron la materia suficiente para siquiera hacer el polvo. Polvo de estrellas si lo quieres ver de esa manera, como decía el bueno de Carl. Y el final también es cierto. Hay dos grandes finales en la mesa de esta historia que conocemos como humanidad. Muerte por calor, en la cual el universo se va a expandir a tal punto de que la materia ya va a ser imposible, y Big Crunch, en el cual el universo va a alcanzar un punto máximo de balance y entonces va a colapsar y empezar de nuevo. No importa el final que escojas, siempre va a ser lo mismo, vas a desaparecer. Con ese punto de vista, nada importa, porque al final no hay nada por qué pelear. He conocido gente con esta forma de ver la vida y no le deseo su vida a nadie. Una sociedad en la que nada importa es un infierno para todos. ¿Pero qué hacer? Si estás encerrado con tus propios pensamientos acerca de esto. Ahí viene el detalle. Ningún hombre es una isla, ¿lo recuerdas? No estás solo aquí, estás acompañado por la creación más especial del universo. Porque sí, tal vez tú como tú mismo no eres especial, pero todos juntos hacemos un sistema que, créeme, es increíblemente especial. Piensa todo lo que tuvo que pasar para que estemos aquí. Tuvo que existir este sistema solar. Nuestro planeta tuvo que estar a la distancia correcta para que nuestro planeta no esté frío, pero tampoco demasiado caliente. Tuvieron que caer asteroides para proveer los elementos con los cuales se cocinaron los primeros sistemas microscópicos, los cuales generaron el oxígeno suficiente para que la capa de ozono exista y de esta manera fuera seguro salir a la superficie. Y después estos animales crecieron y evolucionaron, pero un golpe del destino los desapareció de la faz de la Tierra. Pero de sus cenizas nacieron los siguientes reyes de la biología, los mamíferos. Algunos decidieron quedarse como están, pero algunos decidieron erguir su espalda. Pero después un azar del destino hizo que estuviéramos al borde de la extinción. Se cree que apenas 3000 seres humanos sobrevivieron bajo esas extremas condiciones. ¡3000! Eran menos que la cantidad de estudiantes que aplican para el ENARM. Pero algo nos salvó de esta catástrofe, lo mismo que nos mantiene en pie hasta hoy en día: la sociedad. Porque créeme, si estos seres humanos hubieran estado solos, bajo esas terribles condiciones, probablemente no hubieran sobrevivido. Porque si estamos solos, no hubiéramos sobrevivido a esta naturaleza hostil que nos rodea. Pero cuando la dominamos y creamos imperios, nuestros pecados hicieron que se desmoronaran. Pero de esas cenizas nuevos imperios se alzaron. Para parecer nadie aprende porque todos fracasaron. Unos duraron más, otros duraron menos, pero al final la destrucción nos alcanzó. Y hoy en día vivimos en esta clase de imperios pequeños con sus problemas porque, ¿qué crees? Vivimos en sociedad, como dice el meme. Mira todo lo que hemos sobrevivido. Más de 70.000 años de historia nos respaldan al respecto. Le dimos vida al hierro, vencimos a nuestros enemigos microscópicos, logramos transmitir las ideas de todos en cuestión de segundos, y podemos almacenar información como nunca antes en la historia de la humanidad. Gracias a la masa de carne que vive en tu cráneo. Ese órgano tan especial merece su propio video, pero esta parte de tu cuerpo es la cúspide de la creación máxima de este universo hostil, pero que al final de cuentas es nuestro hogar. Y si esto no nos hace especiales, entonces ¿qué no nos hace especial? Sino nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de ser empáticos y nuestra capacidad de amar. Y es cierto, un día vamos a desaparecer. Un día no habrá más que polvo si es que el polvo llega a sobrevivir. Pero eso no importa, porque nosotros hemos trascendido. Sí, tal vez no el espacio o el tiempo, pero hemos llegado bastante lejos. Ah, un detalle importante. Si todos nosotros somos especiales, significa que todos lo somos. Y eso, amigo, te incluye a ti.